ese voto. Pedro, ¿te parece que Bolsonaro le copió a Mickey Vainilla? La delincuencia viene de la pobreza. Que se vea o no, que algo se vea no quiere decir que no estuviera antes. Me parece que el racismo, el nazismo, el fascismo siempre estuvieron todos estos últimos años, y vos suponés por un momento que algo no está simplemente porque no tiene una categoría institucional. Bueno, ahora lo tiene. No me voy a poner a hablar y a explicar a Bolsonaro, no me siento con la aptitud para hacerlo, pero me parece que también es el juego peligroso de mostrar todo el tiempo un esmerilado constante sobre la política, ¿no? Los políticos son los culpables de todo, los políticos son la política, entonces los políticos, y vos no podés decir que toda la política es corrupta, que toda la política es responsable, que toda la política también es la que permitió volver a la democracia, la política también es la que permite que haya leyes y derechos, más allá que uno de vez en cuando se afane algo y saque un jacuzzi, ¿entendés? O se robe un par de millones. Es verdad, ocurre. Ahora, no son todos. Si no, vamos a suponer que todos los curas son pedrastas y todos los maestros de música son también pedrastas y todos los profesores de gimnasia son pedrastas y todos los pelucarios son pervertidos. ¿Por qué? Porque, me parece que ahí en esa facilidad de la generalización es donde se da lugar a que ocurran Bolsonaros. Justamente hablando de eso, de cómo están las sociedades, la nuestra, la sociedad latinoamericana, ¿te parece que hay momentos en que nos ponemos más violencia arriba que en otros? Viviendo siempre, pensando que lo mejor está por venir, pero nunca llega, porque cuando el futuro llega, es siempre este presente de mierda, donde la esperanza se deshace como la burbuja de la soda, de este sifón de caca, con el que rebajamos el aperitivo de bosta que nos sirven en el bar sorete de esta sociedad del orto. ¡Mamá! ¡Cállate, soreta! Somos una máquina de indignarnos, y en la indignación estamos negando nuestra responsabilidad o nuestra capacidad de acción, ¿entendés? Porque la indignación tiene algo que ver con impotencia. Pero a mí no me gusta mucho pensar en el automatismo del humor político que le echa la culpa al funcionario de turno, ¿no? Cuando siempre se dice, che, Tato, qué increíble, el tipo dijo hace 30 años lo que pasa ahora, pero no es ninguna genialidad. Tato era un gran cómico, pero no había el problema es la estupidez de volver a crear el contexto para que eso tenga validez. O sea, no es la genialidad de Tato que habla del Fondo Monetario, es cómo como país volvemos a caer en el Fondo Monetario. Entonces, obviamente, ese chiste de hace 30 años funciona, porque el Fondo Monetario es lo mismo y va a ser lo mismo. Entonces, a veces en el humor político que descarga sobre siento como una alegre forma de reclamar un lugar de impotencia y de víctima, ¿no? El humor político tiene algo de impotencia. Me río de lo que no puedo cambiar. Sí, me río. Me gustaba mucho una frase que decís que el humor a veces es como la venganza del impotente. Sí, no me la acordaba así, pero sí. Gracias. Es buena. Me hace una remera. Pero porque ya no te queda más, te reís, como cuando en la secundaria te reías de un profesor que era malo y te reías porque no podías con eso, porque estabas condenado a estar una hora con ese tipo y no sabes por qué, porque te hubiera gustado estar con tus amigos, pero resulta que te explicaron que a las 9:30 de la mañana está en ese análisis matemático con el profesor Gardolfa y entonces te reís porque estás condenado a ese tipo, la vida está yendo por otro lado, sí. Vos con las hormonas que pegan contra el techo y mirando a un tipo hablándote de derivada. Hablando de profesores, Sí. ¿Cómo haría hoy Juan Strasnoy con el lenguaje inclusivo? Estás con hambre, yo soy el mozo y me pedís que me apure para traerte la milanesa que me pediste. ¿Cómo lo decís?
Amigo, habilita la milanga, que vengo con una lija barba, Habilita la milanga. Dale, amigo, habilita la milanga. Amigos son los huevos. ¿Por qué hablas mal? Acá tenés. ¿Querés la milanga? Ahí la tenés. El sketch surgió de esto. Estábamos con Diego en la edición y uno de los chicos de la producción dice, voy a la esquina a pegar una cerveza. Y Diego le dice, pero habla bien, cachivache, le dijo. Y nos empezamos a reír. El pibe empezó a decir más a propósito más frases como estoy lija y todas cosas así, y nosotros hacíamos que nos enojábamos, ¿no? Como, pero habla bien. Y en realidad aparece ahí es la reacción de una corrección frente a algo que es nuevo. Siempre con Diego decíamos, hablando de rock, no seamos aquellos que odiábamos cuando éramos jóvenes, que era el tipo que te venía a explicar qué era lo bueno o lo malo, ustedes no saben nada. Entonces, el problema del lenguaje inclusivo, de lo nuevo, del rock nuevo, no es que exista, el problema es que yo envejezco. Ese es el gran problema. Entonces, ante lo nuevo reacciono. En realidad lo que estoy preocupado, o sea, mi problema es que estoy envejeciendo. Yo no reaccionaría mal, no es, hay cosas más graves que decirles gordes del SGT. Pedro, hoy Jesús de la Ferrere, Sí. ¿estaría a favor del aborto seguro, legal y gratuito? Una muy buena pregunta. Sí, las muy buenas preguntas no tienen respuesta. Porque el Señor creó la birra. Pero si vos te vas al carajo con la birra, no vais a poder disfrutar de la demás birra que vaya a tener en tu vida. ¿Escucháis? Aprendéis. ¿Listo? Y no es tan difícil. No sé si es una temática. Creo que Jesús sí. Sí, Jesús. Jesús entendería. Entendería. No estaría atado o encontraría otras maneras, qué sé yo. Haría magia, no lo sé. Pero este es el Jesús de los pobres. Es un Jesús plenamente conurbano y tercermundista. Está más cerca del padre Paco que de dar la misa en latín, eso seguro. Y con Bombita Rodríguez, ¿vos ves que hay versiones posibles de Bombita Rodríguez que puedan volver alguna vez? Perón, qué cosa más linda el socialismo, mucho más lindo si es nacional y es popular. Bombita es como un pedazo del peronismo, es mirar el peronismo desde un lugar. El peronismo muy amplio como para suponer. Hay una frase que hoy comentaba también con unos amigos de la radio de Daddy Brieva, que después te pasaría el audio y haría escuchémosla así, si tenés ganas, que dice, el peronismo es... Yo soy el que más sabe de peronismo, porque el peronismo es todo lo que yo quiero que sea, entonces yo soy el que más sabe. Es maravillosa, es poética. Y una gran descripción, porque el peronismo es distinto también los territorios. Uno está acostumbrado, vas a Rosario y el peronismo se vive de una manera, venís a Córdoba y se vive de otra, y de mismo en Córdoba vas a Río Cuarto y otro, y vas al conurbano bonaerense y es otro, y vas a la capital y es otro, porque es algo que flota en el aire y se tamiza con el propio territorio y con la forma que está teniendo el peronismo en ese lugar, porque el peronismo se siente obligado siempre a explicarse, al revés que puede pasar con un socialista o con un radical o que siempre se siente un tipo de Cambiemos, que siempre se siente en el trono de la independencia y el sentido común. Cuando la gente encuentra un peronista, le dice, ¿por qué sos peronista? Y le tienen que andar explicando por qué es peronista. Pero vos no podés ser peronista, si vos
sos inteligente, si estudiaste. No podés ser peronista, si vos sos honesto, ¿cómo vas a ser peronista? En cambio los otros no tienen que andar explicando nada, el tipo es comunista, bueno, es comunista, y si el otro es radical. Lo mismo de siempre. Claro, la anomalía siempre, el peronismo es la anomalía siempre. Sí. Siempre encontrás el peronista, tiene una variable. ¿Cuál es el peronista? El peronista puro. El peronista patrón, digamos que lo tienen que tener en Francia, al lado del metro, el kilo, y un peronista, que es el peronista patrón. Mi Perón era, puede decir que era un peronista puro, era un peronista que a veces era un peronista para acá y a veces era un peronista para allá. Sí. Y esa diversidad, esa dinámica, esa eterna molecularidad que tiene, que es un buen término para que use. Eterna molecularidad. Sí, es una librería que voy a poner acá en Córdoba, se va a llamar Eterna Molecularidad. Frente a la fuente. Frente a la fuente. Es donde aparece apasionante Claro. el peronismo.